En esta oportunidad desarrollaremos algunos ejercicios en los cuales veremos la composición atómica, es decir, determinaremos el número de protones, neutrones y electrones que pueda tener un átomo, así como también su número atómico y su número de masa. Para ello, como vemos, hemos confeccionado una tabla la cual trataremos de llenar de acuerdo a los datos que tengamos del problema. También es bueno darnos cuenta que vamos a trabajar con tres tipos de elementos químicos, los conocidos como los átomos neutros, los iones y los gases nobles. Los elementos neutros o los átomos neutros, también llamados elementos o átomos en su estado fundamental, son aquellos en los cuales el número de cargas positivas y cargas negativas son exactamente iguales, es decir, la cantidad de protones y la cantidad de electrones son exactamente la misma. Los iones, como hemos visto anteriormente, se pueden dividir de dos formas. Cuando nuestro ion tiene carga eléctrica positiva, se les conoce como cationes, y cuando nuestro elemento tiene carga eléctrica negativa, se les conoce como aniones. Básicamente la carga de los átomos o de los iones la dan los electrones, ya que los elementos químicos por su estructura tienden a ganar o perder electrones. Si un elemento pierde electrones, se vuelve cada vez más positivo y se conoce como un catión. Y si un elemento químico gana electrones, básicamente se vuelve cada vez más negativo, se le conoce como un anión. Cuando un elemento químico pierde electrones, se dice que el elemento químico se está oxidando. Cuando gana electrones, se dice que se está reduciendo. Es por ello que generalmente podemos decir que los metales son los que tienden a oxidarse. El tercer tipo de elemento con el que vamos a trabajar hoy día son los gases nobles. Estos gases tienen una estructura especial en su composición atómica, tienen una estabilidad en su composición y esa estabilidad va a tratar de ser copiada por los demás elementos químicos para formar compuestos. Para desarrollar con mayor facilidad nuestra tabla, debemos tener algunos conceptos básicos ya bien definidos, como por ejemplo, que un elemento químico está representado generalmente por cuatro parámetros que lo caracterizan. Esos cuatro parámetros son el símbolo del elemento químico, característico de cada uno de los elementos. Generalmente el símbolo del elemento químico está dado por la primera o las dos primeras letras del nombre del compuesto químico. Otro parámetro que caracteriza a los elementos viene a ser lo que se conoce como el número atómico, representado por la letra Z. El número atómico lo que nos indica básicamente es la cantidad de protones que tiene el núcleo. El tercer parámetro característico de todo elemento químico viene a ser lo que se conoce como el número de masa, representado por la letra A mayúscula. El número de masa nos indica la suma de los protones y de los neutrones que tiene el núcleo del átomo. El número de masa, también conocido como masa atómica, también nos va a representar el peso relativo de cada elemento que nos va a permitir más adelante determinar su peso molecular o el peso molecular de algunos compuestos. Y finalmente el cuarto parámetro que caracteriza un elemento en el caso de que tenga carga eléctrica viene a ser lo que se conoce como la carga, que se representa en la parte superior derecha de los elementos químicos. Ya hemos visto anteriormente que cuando la carga eléctrica del elemento es positiva se le conoce como catión, y cuando el elemento tiene carga negativa se le conoce como anión. Bien, como hemos dicho, entonces vamos a tener acá que el número atómico, que es Z, nos indica la cantidad de protones que tiene el núcleo, el número de protones. Todo elemento químico nos representa Z como el número de protones que tiene. El número de masa, como hemos dicho anteriormente, nos indica la suma de los protones, o sea, las cargas positivas, más el número de neutrones. Pero esta fórmula también la podemos modificar, porque como nosotros sabemos que el número de protones también está representado como el número atómico, entonces podemos decir de que el número de masa A es exactamente igual al número atómico Z más el número de neutrones. Y si nosotros queremos determinar el número de neutrones, despejamos de esta fórmula el número de neutrones y tendríamos que va a ser la diferencia entre el número de masa menos el número atómico. Y finalmente el último concepto que nos va a servir para llenar más fácilmente nuestra tabla es lo que se conoce como un átomo neutro. Hemos dicho que en un átomo neutro las cargas positivas y las cargas negativas se contrarrestan. La particularidad entonces que tiene todo átomo neutro es que el número de cargas positivas, que vienen a ser el número de protones, tiene que ser exactamente igual a las cargas negativas, que vienen a ser los electrones.
Estas propiedades nos van a permitir llenar con mayor facilidad nuestra tabla. Bien, empezaremos con nuestro primer elemento, que como vemos está representado por 3 de las 4 variables que acabamos de ver, que es el símbolo, 39 como número de masa y 19 como número atómico. El símbolo K representa el elemento químico potasio. Por lo tanto, con esto podemos llenar algunos parámetros que tenemos a continuación. Decimos, si el número de masa es 39, por lo tanto A para nosotros va a ser 39. Bien, también sabemos que 19 nos representa el número atómico, por lo tanto Z va a ser exactamente igual a 19. Pero como hemos visto, Z también nos representa el número de protones. Entonces nosotros como podemos determinar acá que el número de protones del elemento químico es 19. Ahora bien, como estamos viendo, no tiene carga eléctrica nuestro elemento porque no tiene ninguna simbología en la parte superior derecha. Entonces podemos decir que este átomo en este caso va a ser un átomo neutro. ¿Qué pasa en un átomo neutro? Que la cantidad de protones y la cantidad de electrones son exactamente iguales. Por lo tanto, E para nosotros vale 19. Finalmente, el número de neutrones, como acabamos de ver, lo podemos determinar restando el número de masa menos el número atómico. Si nosotros restamos 39 menos 19 obtenemos 20. Por lo tanto, el número de neutrones es 20. Tenemos entonces completa la primera celda. Vayamos a la segunda. Tenemos el elemento químico que solamente está representado por Ba, que significa el bario. Y vemos que el número de masa es 137 y el número atómico es 56. Por lo tanto, podemos comenzar diciendo de que si el número atómico es 56, el número de protones va a ser exactamente igual a 56. Como vemos, también podemos decir que en este caso este elemento químico es un elemento químico neutro, porque no tiene ningún tipo de carga en la parte superior. Entonces el número de electrones va a ser exactamente igual al número de protones. Por lo tanto, el número de electrones también es 56. Finalmente, el número de neutrones lo obtenemos restando el número de masa menos el número atómico. Si nosotros restamos 137 menos 56, obtenemos como resultado 81. Pasemos al tercer elemento químico que tenemos a continuación, Mg, representado por el magnesio. Pero en este caso ya no trabajamos con un átomo neutro porque tenemos una carga eléctrica. Decimos que en este caso el magnesio es un catión porque tiene carga eléctrica positiva. Pero si definimos los parámetros, decimos que el número atómico del magnesio es 12 y el número atómico nos representa el número de protones. Por lo tanto, el número de protones no cambia, sigue siendo 12. Para determinar el número de neutrones, como hemos visto, simplemente tenemos que restar el número de masa 24 menos el número atómico 12. Por lo tanto, el número de neutrones también va a ser 12. Finalmente, si el átomo fuera un átomo neutro y no existiera esta carga, podríamos decir que el número de electrones también es 12. Pero como vemos aquí, tenemos una carga más 2, significa que hay 2 protones más de los electrones. En otras palabras, hay 2 electrones menos que protones. Entonces, al número de protones le restamos la carga, 12 menos 2, y obtenemos 10. Quiere decir que nuestro átomo solamente tiene 10 electrones. Pasemos al cuarto ejemplo. Tenemos el calcio con número atómico 20 y con carga más 2. Su número de masa 40. Por lo tanto, si su número atómico es 20, Z nos representa 20. Si Z, que es el número atómico, es 20 y Z nos indica el número de protones, podemos llegar a la conclusión de que el número de protones también es 20. Para calcular el número de neutrones, simplemente restamos número de masa menos número atómico, 40 menos 20, y eso nos da como resultado también 20. Finalmente, el número de electrones. Vemos que también tiene una carga más 2, significa que tiene 2 cargas positivas más que las negativas. Si las positivas son 20, eso implica decir de que el número de electrones entonces va a ser 18. Seguimos con el siguiente elemento químico. En este caso estamos trabajando con el azufre, que tiene carga eléctrica menos 2. Eso implica decir de que el azufre es un anión en este caso.
Analizamos el problema y decimos, si el número de cargas eléctricas negativas o electrones es 18 y tiene menos 2, significa que tiene dos cargas negativas más que las positivas. Si tiene dos cargas negativas más que las positivas, significa que el número de positivas tiene que ser 2 menos. Por lo tanto, el número de protones en este caso va a ser solamente 16. Ahora, el número de protones también me indica el número atómico. Entonces, si el número de protones es 16, el número atómico también va a ser 16. Finalmente, para calcular el número de masa, nosotros sabemos que el número de masa es la suma del número atómico más el número de neutrones. El número atómico es 16 más el número de neutrones, que también es 16. Podemos concluir de que el número de masa es 32. Pasemos al sexto elemento. El cloro también viene a ser un anión porque tiene carga eléctrica menos 1. Significa que tiene un electrón o una carga negativa más que las positivas. Si las positivas son 17, quiere decir que las negativas van a ser 18. Bien, ahora, el número de protones también me indica el número atómico. Por lo tanto, el número atómico del elemento químico es el 17. Finalmente, para calcular el número de masa, lo único que tenemos que hacer es sumar el número atómico más el número de neutrones. 17 más 18 me da como resultado 35. Quiere decir que el número de masa del cloro es 35. En este caso tenemos el número atómico, el número de masa y el número de electrones que tiene un elemento, pero no tenemos ni su símbolo, ni su número de protones, ni su número de neutrones. Vamos a ver cómo podemos definir esto. Nos estamos dando cuenta nosotros de que el número atómico del elemento químico es 8. Por lo tanto, si su número atómico es 8, quiere decir que tiene en su composición 8 protones. Ahora bien, nos damos cuenta que la diferencia entre el número de protones y el número de electrones es 2 y 2 cargas negativas más. Significa que viene a ser un anión con carga eléctrica 2 negativo. Pero si vemos su número atómico 8, si vamos a la tabla periódica podemos darnos cuenta que el elemento químico es el oxígeno, su símbolo es O. Al decir que tiene dos cargas eléctricas más que las negativas, significa que viene a ser un anión con carga eléctrica 2 menos. Para calcular el número de neutrones, aplicando las propiedades que tenemos, podemos restar A menos Z, y eso me da como resultado 8. Para concluir, en este caso vamos a trabajar con el argón. El argón es un gas noble y hemos dicho que los gases nobles tienen una estabilidad en su composición. ¿Quién le da esta estabilidad? Los electrones que se tienen en su máximo nivel de energía. Eso lo veremos en otro capítulo. Si vemos que el número de protones del argón es 18, podemos concluir que su número atómico también es 18. Como vemos, el argón no tiene ningún tipo de carga en la parte superior, significa que estamos trabajando con un átomo neutro. Si tiene 18 protones, también podemos concluir que también va a tener 18 electrones. Y finalmente, para determinar el número de masa del elemento químico, tenemos que proceder a sumar el número atómico 18 más el número de neutrones 22 y ese resultado nos da 40. Como hemos visto, hemos llenado toda la tabla basándonos en los conceptos básicos de los elementos, como que son el símbolo, número de masa, número atómico, el número de protones, el número de protones más neutrones que nos representa el número de masa, y lo que es un átomo neutro, donde los protones y los neutrones tienen que ser exactamente iguales.